mamíferos, peces. Y resulta que en cada uno de estos lados vamos a encontrar una forma de sedimentación distinta dependiendo de su especie. Entonces aquí vamos a recordar esto que yo les dije en la primera clase, que nosotros tenemos diferentes periodos. Iniciamos en el cigoto, ¿no? Que es la unión de los pronúcleos, ¿no? Que se intercambia el ADN de la mamá, el ADN del papá. Y cada especie tiene su número de cromosomas adecuado, ¿no? Independiente. Solo podría haber fecundación si es que se comparte el mismo número de cromosomas, como en los camélidos sudamericanos, ¿no? Todos tienen 76 o 73, no recuerdo, 74. Y como todos tienen 74, pueden tener híbridos fértiles, lo que no nos pasa con los asnos, ¿no? Estos híbridos no son fértiles. Entonces, una vez que llegamos al cigoto, pasamos al individuo adulto, pero antes tenemos que pasar por el periodo embriológico. Dentro de este periodo embriológico tenemos diferentes fases o periodos. Acá tenemos la segmentación, que también le vamos a conocer como clivaje, ¿no? Donde se va a separar las primeras células. El cigoto pasa de ser unicelular a pluricelular. Después de este periodo va a venir la mórula y la blasta. Y finalmente llegamos a la gastrulación, que es un periodo en el que ya se presentan las tres placas. Y estas tres placas van a definir a qué órganos se van a ir formando. Y esto ya vimos en histología, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ya sabemos qué tejidos vienen de cada uno, ¿no? Y luego tenemos un punto en el que ya se pusieron las tres placas y vamos a dar origen a la organogénesis, la formación de órganos, aparatos y sistemas más especializados. Aquí vemos un embrión alrededor de la cuarta semana de edad, donde todavía no tiene una forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto al inicio que todas las especies en el primer tercio de la gestación no las podríamos diferenciar, ¿no? Porque se ven de esta manera? Otra cosa importante que vimos en la práctica también es que siempre están envueltos por unas protecciones que se llaman anexos o membranas extraembrionales. En el libro le ponen como anejos, es lo mismo. Entonces la primera que siempre está recubriendo al embrión se llama amnios, ¿no? Es la que le protege, le mantiene hidratado, le permite el movimiento y le mantiene libre de microorganismos. Y otra que simultáneamente al mismo tiempo aparece, la vesícula vitelina, que ya habíamos hablado que tiene un interés en células primordiales y primeros islotes sanguíneos. Esta a la final se va a introducir en todas las especies dentro del intestino primitivo y va a ser parte del intestino. Por tanto, en las aves era bien grande y estaba casi hasta el día 19 en el caso de las gallinas. Y mientras se reabsorbe, el pollito no come los primeros días, ¿no? En el caso de las aves. No pasa en los reptiles, habrá excepciones en cada especie. Una vez que ya tenemos organogénesis y está formándose todos estos periodos, que sería a partir del primer tercio de la gestación y llega hasta la mitad de los tercios, ¿no? Entonces sería el segundo tercio de la gestación donde los órganos están formando, ¿no? Una vez que pasamos esto, llegamos al último tercio de la gestación y le vamos a conocer como periodo fetal, ¿no? Entre el segundo y el tercero. Este periodo fetal, ¿qué sucede con nuestro embrión? Ya tiene la forma del adulto y lo que va a pasar es que solo va a ir creciendo en tamaño y va a ir especializando órganos que necesita cuando sea neonato. Por ejemplo, en los perritos, esos no tienen vista, pero sí tienen un buen tacto y un buen olfato. Entonces eso se irá especializando poco a poco. En el caso de las aves, lo más esencial que tienen ellos es la vista. Entonces primero se irán perfeccionando la vista y el oído, ¿no? Eso ya depende de cada especie. Hay animales que nacen inmaduros, como el caso de los conejos y los hámster. Ellos irán perfeccionando una vez nacidos, por eso pasan más días dentro del nido, ¿no? Depende de cada especie. Una vez que nace, le vamos a conocer como periodo neonatal. Se considera el periodo neonatal el primer mes de vida, donde los nuevos organismos
aprenden a vivir de lo que estuvieron aquí en un medio acuático. Estas bolsitas están llenas de líquido. Entonces ellos viven en un medio acuático, todos. Y una vez que nacen, van al medio terrestre. Necesitan especializar sus plumas, sus pulmones, la respiración. Y muchos fracasan en este periodo neonatal. Por eso es uno de los, al igual que el embriológico, el neonatal es un periodo muy sensible. Y bueno, el nacimiento que es traumático para todos los seres. Esto ya acabamos de ver, esto también. Y vamos a las clases de cigoto. Tenemos el cigoto y como va a empezar su división, es como se clasifica. Entonces los isolecitos y los enterolecitos. Isolecitos vamos a tener una sola cantidad de vitelo y los enterolecitos vamos a tener diferentes porciones de vitelo. Acuérdense que el vitelo son nutrientes, ¿no? El vitelo amarillo y el vitelo blanco que vimos ayer en la práctica. Vamos con los primeros. Tienen en una página al final, está todo confuso. Yo hice un resumen y busqué todos los sinónimos para que vayan encontrando esas dudas. No me acuerdo qué páginas, creo que es en ovocitos al final o fecundación al final. Está clasificado los tipos de cigotos. Este primero se llama isolecito o oligolecito. Su distribución es uniforme en el vitelo y este vitelo es escaso. Lo podemos encontrar en los ceniterios, en los equinodermos, en los moluscos, en los anélidos y en los mamíferos. ¿No? Que tenemos poquito vitelo porque se hace cargo mamá de la alimentación. Entonces esos puntitos que ven ahí es la cantidad de vitelo que vamos a tener. En los mamíferos domésticos va a ir variando. Los alecíticos carecen de vitelo. Las reservas nutritivas en forma de gotitas de líquidos de glucógeno, mucopolisacáridos y sustancias proteicas son del tamaño de mililitros, 0,1 milímetro. Entonces tenemos más o menos aquí la mayoría de especies domésticas. Muy poquito de vitelo porque igual son placentarios. Pero ahora, ¿qué pasará en las otras especies? ¿Cuánto vitelo necesitan para crear un nuevo ser? A estos les vamos a llamar heterolecitos. Distribución desigual del vitelo. Los primeros son los mesolecitos o mixolecitos. Una cantidad moderada de vitelo. Y esto vamos a encontrar en los anfibios. Este puntito que vemos aquí es la cantidad de vitelo que ellos necesitan para alimentarse. Igual la mayoría se reproduce por huevos, pero algunos sí se encuentran dentro del abdomen o del espacio materno. Aquí vemos otra imagen en otras especies que tienen gotitas de vitelo. Luego tenemos los telolecitos, cantidad muy abundante de vitelo. Acá tenemos en los peces, en los reptiles, en algunos tipos de aves. Que es lo que habíamos visto ayer, ¿no? El polo animal siempre se va hacia arriba y todo lo que queda abajo del polo animal, observamos aquí está de color azul, la mancha germinal o vesícula germinal, alrededor está citoplasma formativo y todo lo demás es vitelo, ¿no? Entonces tenemos bastante vitelo. Tenemos también las aves que tienen mucho más vitelo dependiendo de su tamaño. Entonces, si tenemos una avestruz, pues obviamente la cantidad de vitelo va a ser exorbitante. A estos les conocemos como macrolecitos. El kiwi que pone un huevo que es más grande que él. Y luego tenemos los que acumulan el vitelo alrededor de la mancha germinativa y el citoplasma formativo.
siempre hacia el polo animal. Esto se ve muy característico en varios tipos de insectos. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos entender cómo se va a dar esta segmentación, que no es única en cada especie, sino que es diferente. Bueno, aquí está lo que les estaba dibujando y vamos a pasar a la siguiente parte. Nos quedamos en la segmentación. Segmentación o clivaje. Ahí observamos lo que les expliqué hace un momento, ¿no? Las divisiones son muy básicas, de 2 en 2, y estas hacen que las células sean del mismo tamaño. Aunque vaya aumentando el número de células, todas se van a conservar del mismo tamaño hasta que lleguemos al punto de blasto. Ahí van a cambiar su proporción. Esto ya hablamos, no hay crecimiento, más bien hay un decrecimiento de las células, si ustedes ven en esta imagen. Cuando las células llegan a un número superior a 32, se cambia de nombre, ya no se llama etapa de segmentación, sino que se llama mórula, porque estas divisiones son tan rápidas y tan grandes que la blástula tiene una forma de mora. Eso se llama mórula. Dentro de esta segmentación tenemos una clasificación que se llama holoblástica y meroblástica. La holoblástica es que se divide todo el citoplasma de forma general, todo del mismo tamaño. Pero la meroblástica solo se divide en el polo animal. No importa el resto del vitelo, solo se divide en el polo animal. Aquí vemos ejemplos de la holoblástica, no todo se divide, absolutamente todo. En otras especies puede dividirse en diferentes espacios, pero sigue dividiéndose todo, como en el caso de los huevos de las aves. Y luego en la división meroblástica, en el caso de los huevos de las aves, por ejemplo de la gallina, solo se divide en el polo animal. Esas serían diferencias, ¿no? Y los centrolecitos pues solo se divide en el centro. Y aquí vemos los 4 tipos. En mamíferos se divide todo, holoblástico. En los anfibios se divide todo, pero en diferentes tiempos. No primero arriba, luego abajo, pero se termina dividiendo todo. Y la meroblástica, en cambio, esto solo se da en el polo animal. Unos en el polo animal y otros en la parte central. Entonces, si se fijan, las diferencias de divisiones en segmentación. Propiedades del clivaje, esto ya hablamos, ocurre mientras descienden por las trompas de falopio y son asimétricas, ¿no? Estas células, desde que se separan en el cigoto, se llaman blastomas. Ese es un nombre especial. Cuando nosotros seguimos con este periodo y le hacemos el seguimiento, vamos a ver cómo se van separando. Y vamos a ver que en ciertas especies el control lo tiene el citoplasma, pero en los anfibios también tenemos el factor citostático y el factor de modulación y ciertos iones de calcio. Ahora, estas células, si nosotros abrimos la zona pelúcida, se van a reventar como un globo. Entonces, para esto necesitan estar compactadas, porque no solo la zona pelúcida les cuida. Para que se queden así completamente compactadas, dentro de la mórula tenemos una sustancia que se llama uvomorulina. Aquí está, ¿no? Esta uvomorulina mantiene las elastómeras unidas en la mórula, aparte de la zona pelúcida, ¿no?
conformación, en vez de ser compacta y redondita y tener forma de mora, las células se van apartando, ¿no? Se van unas células hacia la periferia y otras se van a una zona excéntrica. Y a estas les vamos a conocer masa celular interna, la que se va hacia la parte interna, y masa celular externa, las que se van hacia afuera. En este punto, las que le ayudan a dirigirse tanto a la periferia como a la zona interna se llaman ecaderinas. Esas son las que les dirigen, ¿no? Son unas moléculas que les empujan hacia el exterior. Y aquí veríamos esta transición, ¿no? Si ven, poco a poco se va abriendo un hueco. En embriología le conocemos como celoma. Por tanto, si ya aparece este celoma y las células se llaman blastómeras, este hueco se llama blastocelo. Aunque las células todas sean idénticas, si se fijan, las que están hacia afuera van a tomar otra conformación y las que se quedan hacia el centro y se van a un costado van a tener otra conformación. ¿Saben qué podrán ser? No. ¿Qué podrá ser esto? ¿Qué podrá ser lo que dan formación estas dos capitas? Este cúmulo y este de acá. No, aquí no hay placentas. Este es el día 3 de gestación. ¿Qué me cuenta? ¿El saco vitelino? No. Bueno, yo cuando veamos los nombres ya se van a dar cuenta. Así se vería, ¿no? Masa celular externa se fueron hacia afuera. Están pintadas de color para que diferencien, pero realmente no son diferentes en este punto. Son igualitas, pero por las ecaderinas, unas se fueron hacia afuera y las otras se quedaron hacia una zona externa. Aquí están pintaditas de color, ¿no? Esto alrededor del día 5 o 6 y es formado por completo el blastocelo, ¿no? Que es este espacio que hay por acá. Bien. Una vez que va pasando los días, ya se ha conformado por completo esta masa celular interna y cambia de nombre, ahora se llama embrioblasto. Y lo que está hacia afuera, si se dan cuenta, las células se hicieron mucho más grandes, ¿no? Entonces las de afuera se van a llamar trofoblasto. Le vamos a dejar ahí al embrión, ya se dieron cuenta que se transformó. Esto va a ser parte de lo que es membranas extrafetales y lo que se puso acá, eso va a ser el embrión. Ahora vamos a ver el trofoblasto. El trofoblasto le está protegiendo ahorita, ¿no? El trofoblasto tiene dos partes. Una más interna, que las células se le ven que están hacia adentro, se llama citotrofoblasto. Y la capa de células que se va hacia afuera se llama sincitiotrofoblasto. Es útil en el tema de hacer las pruebas de embarazo porque el sincitiotrofoblasto empieza a generar una hormona que es a la 5ª semana de edad y es detectable en sangre. Por eso es que es tan efectiva la prueba de sangre. Sobre todo en las mujeres, ¿no? A las 4 semanas no te da tu periodo, te haces la prueba de sangre y el sincitiotrofoblasto te da las hormonas de gestación altas. Esta hormona se llama hormona coriónica, porque ya vamos a tener información del corio. Entonces el trofoblasto va a ser placenta, va a conformarse la placenta, pero después del primer tercio de la gestación. En el caso de la humana y de la vaca serán los 3 meses. La función es que va a ayudar en la implantación. Está compuesto por células invasivas, erosionantes y metastásicas de la placenta. Generalmente son enzimas. Estas enzimas en los primeros
parto puede haber un ligero sangrado. Hay otras especies que no tienen estas enzimas, no tienen péptidos. Estos péptidos solamente mantienen a los embriones en una zona, pero no introducida. Cuando veamos la implantación vamos a ver que cada especie tiene diferente forma de implantarse. No llegan a ser incorporadas ni a la madre ni al feto, sino que tienen que ser expulsadas. Por eso le conocemos a la placenta como un órgano transitorio. Solamente va a estar en el momento de la gestación, y es más, si no sale es peligroso porque se muere, y si se muere se va a destruir dentro del aparato reproductor de la madre. Ahí le conocemos como retención de placenta en ginecología. Bueno, ahí tenemos un embrión, un feto humano. Si ustedes ven, no me acuerdo si con ustedes vimos en la práctica el cubo. Sí, ahí tenemos la misma placenta, no es un disco. Es un disco. Es una placenta discoidal. Ahora, muchas culturas defienden a la placenta como un órgano que deberíamos de permitir que deje su vida solo. No, porque ¿qué hacemos nosotros? Generalmente nace y le cortan. Pero en algunas culturas conservan la placenta hasta que esa solita se cae. Entonces tienen a su bebé, por ejemplo los africanos, tienen a su bebé, pero en una bolsita llevan la placenta hasta que ésta se caiga, que es generalmente el día 3. Y hablan, si ustedes le ven, que la placenta no la desprenden porque es la forma del árbol de la vida, o el árbol de la vida fue concebido por medio de la placenta. Ustedes ven esta forma. Ahora, en el caso de diferentes especies tenemos diferentes formas de placenta. Como los carnívoros tienen una que es como un cinturón, se llama canelar. Igual, si ustedes se fijan en el mundo animal, ¿qué es lo que hacen las especies cuando nacen sus bebés? No. Muchas veces cuando son primerizas le muerden y está muy adentro y se puede formar una lesión, una hernia umbilical. Sobre todo cuando las hembras son inexpertas, pues mueren muy abajo y pueden dejar abiertos, se puede contaminar y se pueden morir también. Entonces todas esas cosas pueden pasar. Pero instintivamente la hembra, aunque sea carnívoro o aunque sea un animal depredado, se come su placenta. Aunque sea un herbívoro, se come su placenta. Primero porque genera energía, porque el parto es desgastante y cansado. Y segundo, para evitar que los depredadores vuelen a las crías. Tanto el uno como el otro. ¿Cómo nacen las crías? Húmedas. ¿No? Si le ven acá, está en el amnios, la mamá empieza a morder, los lame para secar, influencia en la respiración. Y también hace que haya este intercambio materno-fetal, ¿no? Que huela, que el olfato lo tienen bien desarrollado generalmente para guiarse a las hormonas de las mamas. Las mamas tienen un olor específico que los bebés pueden encontrar fácilmente. Entonces le ven a sus bebés, están sequitos. Bebé. Ahora la hormona que tenemos en este sencillo tropoblasto se llama hormona gonadotropina coriónica humana. Hay de las especies, no habla de la yegua preñada, por ejemplo. Cada una de las especies tiene su nombre. Después del día 6 de fecundación, los embriones llegan al útero a la semana. No es como una ley general. Hay algunas especies que les llega a las 2 semanas, pero más o menos a la semana, a los 8 días, se siente la implantación, ¿no? Como que fuera un cólico que te fuera a dar un nuevo periodo, porque es el mismo dolor, ¿no? La parte de la zona coriónica empieza a acabar en tu útero y eso produce un dolor. Probablemente puede producir un sangrado, sobre todo en los mamíferos y primates, también en los roedores. Entonces, ustedes ven, en la semana 4, tú vas subiendo los niveles de esta hormona. Nunca deja de subir los niveles hasta el momento del nacimiento. Que a la semana 40 tenemos 117.000 millones de unidades formadoras. Por eso que estamos locas de tener embarazo.
el blastocele, que es lo primero que pudimos observar. En el eco se ve de esta manera, ¿no? Aquí tienes tu embrioblasto y aquí está el blastocele, que muchos le dicen la bolsa. Los médicos le suelen decir bolsa nada más. Y esto es lo que tú puedes observar cuando te hacen el primer eco y no has sabido que estás embarazada. Porque es una bolsita. El concepto. La blastulación es el proceso que convierte la mórula en blastocito, en uno de cuyos polos se encuentra el nudo embrionario, en este caso el embrioblasto. Mientras se transforma, pues que se queda el ovocito, el cigoto o el embrión en la zona de fecundación, sino que tiene que seguir transitando hasta llegar a la zona de implantación. Y aquí empiezan a subir muchísimo los estrógenos, la progesterona, que sabemos que viene del cuerpo lúteo, hormonas adrenérgicas, prostaglandinas, tanto él como él. ¿Qué hacen estas? No crean que va rodando solo, sino que si es que va rodando muy rápido podría romperse. Entonces, ¿qué hacen? Las D le ayudan a rodar más rápido y si va muy rápido las F le ayudan a retardar este movimiento. No, y aquí vemos imágenes en cómo se va transformando en su ruta en las trompas de falopio hasta llegar al lugar de la implantación. En algunas especies van a ser las mismas trompas y en otras se van a ser lúteas. ¿Qué más les ayuda aparte de las hormonas? Tenemos las contracciones peristálticas del músculo liso. Por eso puedes pensar que te va a dar el periodo, ¿no? Porque empiezas a sentir el dolor. Pero realmente es tus tejidos empujando al bebé. Contracción coordinada, sí, desde el epitelio tubárico y flujos de líquidos de la trompa hacia adentro. Ahora, en cada especie hay algunas diferencias, ¿no? Aunque la yegua puede tener partos gemelares, también puede tener varias, en una ovulación, ustedes creo que eran, encontramos en un folículo 2 óvulos, entonces sí se pueden encontrar. En el caso de que encontremos eso, hay especies que tienen ciertas características, no como el caso de la yegua. Los blastocitos tardan más que cualquier otra especie en llegar a luz. Por tanto, no debemos de movilizar a las hembras al inicio, porque si no vamos a producir un aborto, ¿no? No estamos dejando que se implanten, les llevamos a otro lugar, no sabíamos que le dieron inseminación o le montaron y le llevamos al desfile chatarrero. No se ha implantado y puede tener un aborto. Al útero solo llegan los huevos fecundados, mientras que los no fecundados no van más allá del istmo, donde pueden permanecer varios meses y se regeneran. Esto sucede porque el ablandamiento y la deformación de la zona pelúcida a los 5 y 6 días permite que se introduzcan dentro de los pliegues de la mucosa tubaria. Esto pasa en todas las especies. Si el ovocito no ha sido fecundado, la zona pelúcida ya no tiene función de protección, entonces se va degenerando. Eso es normal. Por eso es que hicimos la valoración de los ovocitos. Nosotros podemos encontrar en la colecta la zona pelúcida deformada, que no hace que le vea redondo. Pues obviamente ese ovocito no va a ser candidato para fecundación in vitro. Ya. Sin embargo, hay excepciones en las que los ovocitos no fecundados se encuentran en las trompas por empuje de los blastocitos no fecundados. Puede pasar. En otras especies, por ejemplo en varios roedores, vamos a encontrar, y no sabemos cómo, la hembra puede discriminar los fecundados de los no fecundados dentro de las trompas. Y la zona pelúcida tiene que romperse. Esto va a ser en el momento de la implantación. En algunas especies va a durar 2 semanas, en otras va a durar 1 semana. Eso ustedes tienen que consultar en sus especies, ¿no? ¿Cuánto se demora en llegar a la zona de fecundación? Entonces, entre 4 y 8 días de los blastocitos llegan al útero. Y al abandonar la zona pelúcida,
Si no ocurre la implantación en la zona tubárica, existen hemorragias difíciles de controlar. Esto también pasa, ¿no? Puede ser que tomes un medicamento, no sé, cualquier cosa podría pasar en este proceso. No baja completamente el ovocito fecundado al lugar de implantación, sino que se queda en las trompas. Como no tiene el espacio suficiente y no tiene el grosor, el endometrio para envenenar el embrión, va a haber sangrado para que suceda un aborto. Hay especies que no pueden tener implantación en las trompas, simplemente se da un aborto espontáneo. No muchos pueden pensar que les dio el periodo con retraso, pero puede ser un aborto espontáneo. Para el proceso de eclosión se tiene que romper la zona pelúcida porque si no, no nos permitiría implantarnos ni tampoco que siga creciendo el embrión. Aquí tenemos varias sustancias que van a ayudar, ¿no? Una TPasa, obviamente es una enzima, un intercambiador de sodio-hidrógeno, el trofoblasto, también llamado trofectodermo mural, se incorpora al sodio del blastocele, por tanto arrastra agua osmóticamente. Lo mismo que nos pasó en el proceso de ovulación. Acuérdense que ahorita se llenó de líquido. Entonces en ovulación, ¿qué tenía que hacer? Romperse el globito. Lo mismo va a pasar en la zona pelúcida. Va a ingresar agua, sodio, y va a romper la zona pelúcida como una burbuja. Aquí tenemos varias enzimas, por ejemplo el plasminógeno, que nos va a ayudar a romper el endometrio para la implantación. Y esto es lo que pasaría en el momento en el que llega a la zona de implantación. Si ustedes ven, el embrión sigue aquí. Aquí está todo lo que sería el corio y este se rompe, sale y se implanta automáticamente. Ahora hay especies, como en el caso de la cerda, que esto no pasa así de forma normal, sino que sucede que en el día 5 sus embriones van creciendo, como ven aquí, ¿no? En el día 10.5 van creciendo, en el día 11 va creciendo un poquito más. ¿Y qué sucede aquí? En el día 10.5 a 12 empieza a alargarse. Pueden llegar a medir hasta 1 metro, y ustedes vieron en la práctica el útero de las trompas, ¿no? ¿Dónde entra 1 metro ahí? ¿Para qué será esto? ¿Para qué servirá este crecimiento? Solo pasa en la cerda, en el jabalí. No está en el libro. ¿Podría ser que se alarga para poder viajar con las trompas de falopio y llegar a su útero? Sí, sí puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haría? ¿Por qué se alarga? En el día 16 es un filamento, miren. 1 metro. A ver, pensemos. Wala, ¿dónde está Wala? Wala.